Muy buenas tardes, es un gusto darles la bienvenida al antiguo Colegio San Ildefonso, a la última conferencia que acompaña esta exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. El día de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Laurette Godínez. Ella es doctora en literatura por el Colegio de México, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en crítica textual, paleografía y literatura de la Edad Media, aurisecular y novohispana. Su conferencia se titula Las obras de Bartolomé de las Casas en 1646 o la pervivencia de las historias de la conquista. Muchas gracias por participar de este ciclo y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado cada martes. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marco. Muchas gracias a todos por venir y bueno, es para mí un honor, como siempre, venir al centro. Suelo considerar la frontera norte de la Ciudad de México como por Coyoacán, entonces para mí venir al centro es toda una expedición y bueno, pues no puedo negar que me encanta y que es para mí un gusto estar aquí con ustedes y más, pues, ¿quién se queja cuando lo invitan para hablar de sus pasiones? Así que el día de hoy, la obra que nos reúne es la edición de 1646 de las obras de Bartolomé de las Casas. Voy a poner los lentes porque si no, llegará un momento en el que ya no. Esta obra suele considerarse como una de las últimas manifestaciones del género entre literario e histórico llamado Crónica de Indias. Se trata de un género multiforme que evolucionó sin cesar y de ser un documento pensado para informar a la corona de los hallazgos y vicisitudes de los españoles enviados para conquistar las tierras descubiertas, se transformó muy rápidamente en escritos destinados a expresar ideas personales relacionándolas con el imaginario colectivo de los conquistadores y en particular su herencia medieval. Así, una componente a la vez mítica y apologética acompañó dichas obras que se daban a la tarea de proporcionar información detallada de la geografía y del modus vivendi de los indios americanos. Esto explica por qué caben en esta misma categoría de crónicas obras muy dispares que no llevan forzosamente dicha palabra en su título. Suelen considerarse como crónicas originarias las que fueron escritas en la primera parte del siglo XVI, entre las cuales se puede mencionar, por ejemplo, los textos que dan cuenta pormenorizada del descubrimiento, como las cartas de Cristóbal Colón. En la carta a Luis Santángel, que data de 1492, Colón proporciona una descripción muy pintoresca de las islas del Caribe, como un lugar paradisíaco caracterizado por la abundancia de recursos y un clima de eterna primavera, en el que viven, como si fuera un cliché, indígenas pobres, pero pacíficos y generosos. La referencia al paraíso terrenal es, sin duda, una herencia del trasfondo bíblico que dejó su impronta en el imaginario medieval del almirante, y sus descripciones, donde abundan sirenas y otros seres maravillosos, no dejan de recordar los numerosos libros de viajes que se conservan hoy aún en lo que fue su biblioteca, la Biblioteca Colombina de Sevilla, como los viajes de Marco Polo, el libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandevilla, etc. En la construcción de su discurso epistolar, Colón pasa de ser el navegante escogido por los reyes para la empresa de buscar el camino occidental de las Indias a convertirse en el profeta, una especie de Moisés a quien Dios habla, dando pie a una visión mitificadora del mundo americano que dejará imborrables huellas en el imaginario europeo. Otras cartas se convertirán en un elemento clave para el conocimiento de la realidad americana, las cartas de relación escritas por Hernán Cortés. Fueron escritas al emperador sobre sus viajes y en ellas Cortés ya no es un marinero profesional, es un hombre formado en Salamanca, poseedor de una cultura universitaria que logrará componer con sus cartas una especie de tratado de política sobre América. En 1519, después de unas incursiones prometedoras desde Cuba hacia la península de Yucatán, Diego de Velázquez pone a Hernán Cortés al mando de un ejército de 600 hombres para seguir explorando la región.
Cuando por Tabasco se encuentra por primera vez con poblaciones indígenas, Cortés sabe, por su formación legal, que Velázquez no tiene ninguna autorización para conquistar y colonizar los territorios, por lo cual busca la manera de evitar toda subordinación al gobernador de Cuba y funda la Villa Rica de la Veracruz, organizando en ella una junta de regidores que lo nombran capitán general y justicia mayor, logrando así depender directamente del rey de España. Lo demás es de sobra sabido. Logra capitalizar el enojo de las poblaciones vecinas del Imperio Azteca y al mismo tiempo adormilar con buenos modales la desconfianza de Moctezuma, apuntalando la idea de este, que es la reencarnación del dios Quetzalcóatl. Por otra parte, busca alianzas estratégicas con los nobles aztecas, como la famosa Malinche, para lograr, después de grandes batallas, hacerse del control de Tenochtitlan. Todo eso narrado en sus cartas de relación, escritas entre 1519 y 1526. La primera, de 1519, justifica su ruptura con el gobernador de Cuba, el famoso Diego de Velázquez. La segunda, de 1520, describe de forma sistemática el descubrimiento de las costas y los primeros encuentros con los embajadores de Moctezuma. Con creces la más importante para la historia de México, la tercera, da cuenta en 1522 de la conquista de la ciudad de Tenochtitlán y de la heroica defensa de la ciudad por Cuauhtémoc. La cuarta y la quinta, respectivamente de 1524 y 26, narran la expansión hacia Guatemala y Honduras. Aunque la primera carta permaneció durante mucho tiempo perdida y solo se editó hasta 1842, las demás circularon desde muy pronto en ediciones sueltas. 1522 para la segunda, que 2 años después incluso se tradujo al latín, 1523 para la tercera, 1525 para la cuarta, y fueron publicadas de conjunto, salvo la primera, y traducidas a varios idiomas a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Los naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca son también una relación, es decir, un informe oficial de una empresa de conquista, pero esta vez de la expedición de Pánfilo de Narváez en la Florida. Dicha expedición, que terminaría con solo 4 sobrevivientes de un ejército de 600 hombres, usa la primera persona para relatar una experiencia antropológica del maltrato de un español por parte de los indios y su intento de comprender y asimilar la cultura del otro, de tal forma que cuando lo encuentran los españoles ya no lo reconocen como uno de los suyos. Representa este texto, finalmente, lo que podemos considerar la primera aproximación a la visión del otro, y se publica en Zamora en 1542, solo 5 años después de la experiencia vivida en esta primera expedición. Una segunda edición del texto, que se publica en Valladolid en 1555, incluirá su viaje al Río de la Plata, que una de las cosas que caracteriza ese material de Crónicas de la Conquista es que también es un material textualmente muy largo, puede crecer a medida de las ediciones que se publican. Bartolomé de las Casas, sobre cuya obra me extenderé un poco más adelante, representa en el orden cronológico de sucesión el siguiente texto clasificable en esta categoría de Crónicas de Indias. En efecto, la primera edición de la breve relación de la destrucción de las Indias sale en 1552 de las prensas de Sebastián Trujillo en Sevilla, en un momento en el que las Casas ya había ganado, entre comillas, las disputas teológicas con Ginés de Sepúlveda, que significaron para los indígenas un, relativo descanso debido al punto final puesto a las conquistas armadas, aunque no del todo a las encomiendas. Se trata de un texto ideológicamente opuesto a los demás, que iniciaría lo que se consideró la leyenda negra de la conquista española, pero volveremos sobre él un poco más adelante. La historia verdadera de la conquista de la Nueva España es, en cambio, el resultado de un trabajo de escritura a posteriori de un conquistador que, vuelto corregidor en Guatemala después de varios viajes a España, empieza a escribir sus memorias. Se trata de un trabajo flanqueado del adjetivo verdadero para restaurar, a decir de su autor, la verdad que fue seriamente afectada por los historiadores, de los cuales algunos escribieron, sin haber pisado nunca el territorio americano, crónicas sobre las Indias, como lo es
La historia general de las Indias de Francisco López de Gómara, publicado por primera vez en 1552 también en Zaragoza y varias veces con títulos distintos, incluyendo el poco modesto de Hispania Victrix, o sea, España vencedora. En la imprenta de Guillermo de Milis en Medina del Campo en 1553, una edición que incluye una carta dedicada a Carlos V y que será hasta su prohibición por la corona española en 1556, ¿no? Digamos la última edición hasta 1605. La historia verdadera de Bernal Díaz de Castillo no es una crónica con una organización cronológica estricta. El tema de la conquista de México en la obra de Bernal Díaz está tratada en los capítulos primero del 19 al 156 y después pasa a otros asuntos y regresa a ese asunto a partir del capítulo 205, pero sí narra con retratos y diálogos vívidos los acontecimientos, dándoles un tono caballeresco innegable y proporcionando las descripciones más asombrosas de la Ciudad de México y del Imperio Azteca. Se las debemos a Bernal Díaz. Y ya en el siglo XVII, el Inca Garcilaso de la Vega publica en 1609 en Lisboa, curiosamente no en Castilla, sino en la periferia, sus comentarios reales, haciendo de la escritura de América un ejercicio de reflexión destinado para un público más culto. El Inca Garcilaso es en realidad un criollo, el fruto de la unión natural entre una nieta del Inca Túpac Yupanqui y del capitán español Garcilaso de la Vega, de familia peninsular ilustre. Escoge para su obra, el Inca Garcilaso, un título muy humilde, ¿no? Lo llama Comentarios Reales. El comentario era finalmente la glosa, digamos, modesta de una obra anterior, destinada a ampliarla o a rectificarla de ser necesario, para en realidad presentar en la primera parte el origen de los incas, en la segunda el descubrimiento y conquista del Perú, en la primera parte el origen de los incas y en la segunda descubrimiento y conquista del Perú. Parte para ello de la división canónica en edades, ¿no? La manera de marcar las edades puede ser muy distintas, ¿no? La historia universal tradicional marcaba que empezaba la sexta edad con el nacimiento de Cristo, pero para el Inca Garcilaso, en realidad, la primera edad fue la edad en la que los indios vivían en una especie de barbarie, y la segunda es la edad en la que se dio la obra civilizadora de los incas, mientras que la tercera trajo la conquista y el cristianismo. Resulta interesante destacar al respecto que mientras que para Garcilaso los incas llegaron a poner orden en el caos naturalista en el que vivían sus antecesores, introduciendo la agricultura, la construcción de templos, de palacios y, digamos, la instauración de reglas de convivencia muy estrictas, como el matrimonio, para evitar adulterios, organizando la sociedad en una estructura basada en cierta forma de meritocracia, lo que aportó la tercera edad en esta reinterpretación, digamos, de la historia del Perú a la luz de la historia occidental, una asimilación del Cusco a Roma mediante la evangelización. Y finalmente, para muchos, la monarquía indiana es la última obra de este género, una obra que su autor, Fray Juan de Torquemada, dedica a proporcionar una información meditada acerca de la evolución religiosa en el pasado cultural de varios pueblos de la Nueva España y de Centroamérica, como los mexicas, los totonacas, los purépechas, etc. Todo ello para justificar la conversión de los indígenas a la fe cristiana. Para dicha reflexión, Torquemada se basó en códices, pinturas, manuscritos, en la tradición oral y el trabajo de otros cronistas. La monarquía indiana se divide en tres partes. La primera trata del origen e historia de los primeros pueblos del centro de México hasta la colonización. La segunda trata de las expresiones artísticas, religión, oficios, sistemas de gobierno, administración, leyes, formas de hacer la guerra, educación, cultivos, comercio, geografía, fauna, vegetación y finalmente
La tercera parte se refiere a la aculturación, que significa en particular la conversión religiosa. Aunque Torquemada empezó a escribir a finales del siglo XVI, más, digamos, particularmente en 1592-93, solo culminó el proceso de redacción hacia 1613 y se publicó la obra en Sevilla en 1615. Si todas esas crónicas tuvieron sin duda una influencia en la construcción paulatina de la visión desde Europa sobre asuntos americanos, no cabe duda de que la brevísima relación de la destrucción de las Indias del dominico Bartolomé de las Casas es la que contribuyó a arrojar sobre la conquista militar de los españoles una mirada crítica que potenciaría la imagen de crueldad ya vehiculada desde las exacciones durante las guerras de Italia y en particular el saco de Roma en 1527. ¿Quién es Bartolomé de las Casas? Bartolomé nace en Sevilla en 1484. Es hijo de un mercader, Pedro de las Casas, o Casado, y de Isabel de Sosa. Una de las experiencias que más marcó al niño Bartolomé fue que en 1493, todavía no cumplía ni 10 años, tuvo la oportunidad de contemplar un grupo de indígenas traídos por Colón de su primer viaje, un hecho que quedará grabado por siempre en su memoria. Cuando su padre regresa de la tercera misión de Colón, en la que se había enrolado, le regala a la edad de 15 años un esclavo indígena. Pero en 1500 lo tiene que restituir por órdenes de la reina Isabel, quien ordenó que se fueran regresando a su lugar de origen. Decide embarcarse con su padre a la expedición de Nicolás de Obando en 1502. Tiene apenas 18 años y participa en diversas expediciones en la Española, el día de hoy República Dominicana y Haití. Recibe de nuevo como premio una encomienda de indios. De regreso a España en 1507, se queda un pequeño tiempo en España, viaja a Roma y es ordenado sacerdote seglar. Regresa a Cuba como capellán de la isla, recibiendo de nuevo a indios en encomienda. Vaya que los conocía de cerca. En 1510 conoce a unos dominicos que lo invitan a sumarse a su lucha en defensa de los indios, por lo cual renuncia a su encomienda en Cuba y empieza con sus actividades en el bando de los indigenistas. Es decir, que, digamos, el puesto de sacerdote seglar que le habían dado, que implicaba la recepción de encomiendas, no le pareció nunca suficiente. Y solo encontró su vocación cuando los dominicos lo invitaron a unirse a su empresa a favor de los indígenas. En 1515 redacta su primer memorial de denuncia, que dirige a Fernando el Católico y viaja personalmente a España para entregárselo. Allí, el cardenal Cisneros le confiere el título de protector de los indios, cuya responsabilidad asume regresando a la Española y enfrentándose de lleno con los jerónimos que el propio Cisneros habían enviado para el gobierno de la isla. En el bienio 1520-1521, tiene en ese momento aproximadamente 36 años, Bartolomé de las Casas, Carlos V le concede una porción de costa en Venezuela para emprender un experimento de colonización pacífica sin intervención de soldados. Un experimento que se ve abocado a un fracaso seguro porque, claro, toda la región alrededor de donde está pobladísima de soldados y los indígenas están muy descontentos y no confían en ese proceso. Fracasa esta primera empresa y regresa Bartolomé de las Casas a la Española, donde ingresa a la Orden Dominica y empieza a escribir su historia de las Indias, una historia
que permanecerá manuscrita finalmente hasta bien entrado el siglo XIX. En 1536 logra colonizar pacíficamente la región de Tezulutlán, en Guatemala, y escribe el tratado llamado de cómo atraer a los indios a la verdadera religión, manuscrito sobre dicha experiencia que permanecería escondido en Oaxaca hasta su hallazgo por don Nicolás León a principios del siglo XX. En 1542, Bartolomé de las Casas presenta ante Carlos V y el Consejo de Indias un manuscrito de la brevísima relación de la destrucción o destruición de las Indias, y en 1544, ya nombrado obispo de Chiapas, publica un confesionario muy polémico en el que prohíbe a los sacerdotes de su diócesis absolver a quienes tuvieran encomiendas de indios. Renuncia en 1547 a su obispado y regresa a España para obstaculizar a toda costa la publicación del Tratado de las Justas Causas de la Guerra contra los Indios, un tratado que está promoviendo Juan Ginés de Sepúlveda, nombrado el abogado de los encomenderos. Al año escribe el Tratado de los Indios que se han hecho esclavos, y entre 1500 y 1551 se enfrenta en Valladolid ante una junta de 14 teólogos al dicho Juan Ginés de Sepúlveda. Durante 5 días lee su Apología de los Indios y consigue, como lo decía arriba, una relativa victoria. En 1552 empieza la redacción de su Apologética de Historia Sumaria, la que se podría considerar como el primer tratado de antropología comparada, y se publica en Sevilla, en la imprenta de Sebastián Trujillo, la primera edición de su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Creo que podemos pasar por, ¿no? ¿Se me olvidó pasar? Haz esta. Esta obra se publica junto con otras 7 obras de más pequeña extensión. Como pueden ver, tenemos una portada donde en letras góticas se da cuenta del título de la obra con un calderón inicial y dice: brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida por el obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus de la Orden de Santo Domingo, año 1552. Y si se fijan, del lado derecho les puse el colofón, que es donde aparecen los datos de impresión. No están en la portada, porque para 1552 todavía, digamos, no es tan común que la fecha aparezca en la portada y menos en los impresos en gótica, sino hasta el colofón final, donde dice: fue impresa la presente obra en la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, en casa de Sebastián Trujillo, impresor de libros, a Nuestra Señora de Gracia, año de 1552. Todo eso en números romanos. Esta impresión es muy particular, porque no lleva ninguna licencia real, ni censura. Saben que los libros que se publicaban, que pasaban por la imprenta a partir, digamos, de la segunda década del siglo XVI, tenía para autorizarse que llevar una licencia del gobierno civil y posteriormente del gobierno eclesiástico, y por lo general llevaba una censura que daba el visto bueno para su publicación. Pues este no lo lleva. Se difundió, sin duda, gracias a la enorme publicidad que le hizo al dominico la controversia con Juan Ginés de Sepúlveda en Valladolid. Parece que las castas, quien había mantenido hasta entonces sus escritos y sus ideas en el ámbito de la corte, decidió repentinamente convertirlos en un asunto público, aunque no habían sido concebidos para ello. Decide hacerlo con la forma de una relación, es decir, un texto fundamentado en la observación directa de los hechos, y hacerla brevísima, es decir,
apuntalando que los numerosos hechos crueles que en ella se desgranan son en realidad solo unos pocos de una serie impresionante de exacciones cometidas por los españoles. Como bien lo diagnostica Marcel Bataillon, el proceso de publicación de estas obras, las 8 obras publicadas en este volumen de Sevilla, atestiguan el conflicto autoral sufrido por las casas, y cito a Bataillon, sin pedir permiso ni privilegio, hace imprimir todo un conjunto de tratados que lleva, entre otros, la brevísima relación, el tratado sobre los indios que se han hecho esclavos, los avisos y reglas para confesores, el resumen de la controversia de 1550 y 1551, el octavo remedio y 30 proposiciones muy jurídicas, etc. Todos esos escritos de combate que se imprimieron en Sevilla no son ni autorizados ni clandestinos. Los impresores sevillanos a los cuales recurre Las Casas ponen su nombre y varios de sus opúsculos de 1552 se adornan incluso con escudos imperiales. Parece como si se tratara no de ediciones destinadas a la venta, sino de un material de información reservado por el autor, sea a ciertas autoridades, sea principalmente a misioneros. Es decir, manda a imprimirlos como si fueran copias de manuscrito, sin pedir las licencias necesarias. Fin de cita. Como bien observa Francisco Carrillo, las publicaciones se acompañan de una legalidad que no tienen, con escudos de armas, la exhibición del título de obispo, ¿no? Ya ven que dice todo el obispo, que ya en ese momento, 1547, ya renuncia al título de obispo, el apellido Casaus en vez de Casas, que suena como de más rancio abolengo, etc. Lo cierto es que unos 4 años más tarde, Felipe II, cuando accede al trono, prohíbe la publicación en Castilla de la obra Las Casianas, que no contara con las debidas licencias, por lo cual las siguientes ediciones se hicieron todas fuera de España, o por lo menos fuera de Castilla, incluyendo la nuestra, que si ustedes la han revisado de cerca o en el catálogo, verán que fue publicada en Barcelona. El argumento del presente epítome con el que se abre la edición da cuenta de los relatos que escuchó y con base en los cuales escribió el texto para que el rey estuviera al tanto de todas las abominaciones cometidas. En un artículo muy interesante llamado Textos sin Fronteras, publicado en el volumen La mano del autor y el espíritu del impresor, siglos XVI al XVIII, el eminente bibliógrafo francés Roger Chartier, e historiador de la cultura, dedica un estudio magistral a la vida del texto que considera forma parte de aquellos que cruzaron las fronteras, circularon en numerosas lenguas y recibieron diferentes significados según los tiempos. Este es nuestro texto. Después de la edición sevillana de 1552, se hicieron traducciones protestantes en los Países Bajos españoles. La primera fue publicada al holandés. No se sabe en qué ciudad, porque no está en el pie de imprenta, pero se piensa que en Amberes. Y la segunda, traducción de Jacques de Microde, protestante flamenco, se publicó en Amberes y en francés. En 1578, a partir no de la traducción al holandés, sino del original español. Y se intitula Tyrannie et cruauté des Espagnols perpétrées es Inde occidental qu'on dit le Nouveau Monde. Si lo traducimos, dice tiranías y crueldades de los españoles perpetradas en las Indias occidentales que se llaman el Nuevo Mundo. Es exactamente la misma obra, con un énfasis sobre las arbitrariedades y crueldades que se llevaron a cabo en dicho lugar. En 1583, dicha traducción al francés se traduce al inglés.
sin el título alusivo a la crueldad, sino que se llama The Spanish Calumnies or Brief Chronicle of the Acts and Jests of the Spaniards in the West Indies, called The New World. Esta se publica en Londres y se trata de traducciones muy interesantes porque están ubicadas en el marco de la lucha de los Países Bajos por su propia identidad bajo la cúpula española. Y toman en realidad la lucha de las casas como suya, insistiendo en que el recurso a la fuerza para conquistar no es ni será nunca legítimo, como no lo fue para los indios de América, a pesar de que en los hechos el recurso de la encomienda se perpetuó de cierto modo, a pesar de la vía pacífica proclamada para la conquista de los territorios de ultramar. Los españoles, parece decir el traductor Mihrode, y todas las traducciones que a partir de allí se hacen, como la inglesa, son peligrosos. Son peligrosos los españoles porque no respetan a nadie y ponen en advertencia a sus compatriotas flamencos y holandeses diciendo: así como destruyeron las Indias, así podrán destruir los Países Bajos. Pero sin duda, la obra que causó el mayor efecto en el imaginario colectivo europeo es la edición en 1598 hecha en Frankfurt. En esta primera traducción latina de las obras de las casas, publicada por Théodore de Brie, vemos aparecer por primera vez una serie de 17 grabados que muestran, que evidencian las terribles crueldades descritas en el libro. La obra se traduce al latín como Narratio Regionum Indicarum per Hispanum quosdam devastarum verissima, ¿no? Ponen el verissima al fin. Y como pueden ver, desde la portada tenemos enmarcando el título una serie, digamos, de grabados, una serie de dibujos representando actos de arbitrariedad y de crueldad, pero miren el grabado que aparece a la derecha, ¿no? Donde se ve claramente cómo cuelgan y queman, ¿no? Por los pies a los indígenas conquistados. Los indios de Brie, Théodore de Brie, el editor de Frankfurt, atormentados y mutilados, cuando no matados, son finalmente los mártires de su momento, y sus sufrimientos se parecen a los de los santos mártires y de Cristo. En la Narratio Regionum Indicarum per Hispanos quodam devastarum verissima se libra la batalla que divide a los protestantes y a los católicos, mostrando a los buenos protestantes como los indios martirizados y a los católicos españoles como los crueles ejecutores de todo tipo de exacciones. Cabe destacar que los 17 grabados de Brie fueron además impresos y circularon por separado, en forma de fascículos en los cuales cada imagen se veía comentada por una breve leyenda en alemán, sin duda vinculada con la traducción alemana del texto francés antes mencionado de Mihrode, que el propio Théodore de Brie había publicado un año antes, en 1597. Los grabados después tendrán todavía una vida posterior, porque serán retomados en las traducciones holandesa y francesa de Cornelis van der Plasse y Jan Everts Kloppenburg, ambas publicadas en Ámsterdam en 1620. De hecho, Kloppenburg une la brevísima relación con un relato de las crueldades cometidas por el duque de Alba en los Países Bajos, explicitando sin duda el parangón anteriormente mencionado entre los indios y los protestantes reprimidos. Una nueva edición del texto ve la luz en Venecia en 1626, reeditado 2 veces en 1630 y 1643 respectivamente. Las 3 incluyen la traducción de Giacomo Castellani, aunque una vez no firma como tal y pone de nombre Francesco Versavita, y tienen el mismo impresor, Marco Ginani,
la misma disposición a 2 columnas, con el texto español a la derecha en caracteres romanos y la traducción italiana a la izquierda en caracteres itálicos. También presenta el mismo contenido, es decir, la breve relación sin los extractos de obra que acompañaban las traducciones precedentes. En el prefacio, el traductor da a conocer el propósito de su edición. Tiene la idea de enseñar al soberano pontífice que bajo el pretexto de las justas concesiones hechas por sus predecesores a los reyes de Castilla para que garanticen la conversión de los indios al sillón de Cristo, miles y millones de almas fueron precipitados al abismo del infierno. La publicación de la traducción de la brevísima relación al italiano, al veneciano, se debe leer, pues, como un arma polémica de la República Veneciana, que, como todo el corpus lascasiano publicado en los mismos años, denuncia, en este caso, los abusos del virrey de Nápoles. Por otra parte, la única edición española del siglo XVII, la que nuestra Biblioteca Nacional de México conserva entre sus tesoros, y es un ejemplar único, lo cual quiere decir que lo tienen hasta ahora, y fue impresa en Barcelona en 1640 por Antonio La Cavalleria. En este volumen se reúnen, bajo el título de Las obras del obispo don Fray Las Casas o Casaus, 5 de los tratados de 1552, la brevísima relación, las 30 proposiciones, la disputa entre el dicho obispo y el doctor Ginés de Sepúlveda, que es el resumen de la controversia, el tratado sobre la materia de indios que se han hecho esclavos y los remedios de 1542, es decir, el 8º remedio. La aprobación y la licencia fueron dadas al libro, este sí lleva una aprobación, por un hermano dominico a quien el vicario general de la diócesis había pedido que lo examinara. Leves modificaciones fueron hechas en los títulos de 3 de los 5 tratados. No se ve muy bien porque lo tuve que poner muy pequeño, pero si se fijan aquí, dice, las obras del obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus. Sí, perdón. Este es, digamos, el título de la portada general de las obras. Y aquí dice, brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida por el obispo don Fray Bartolomé de las Casas o Casaus de la Orden de Santo Domingo, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande que se puede notar a primera vista con la edición anterior, y es que esta está en caracteres itálicos, ¿no? O sea, digamos, está en una letra redonda de imprenta y no es la letra gótica de la primera portada. Regreso a mi micrófono. Lo que es interesante es que en la presentación del texto, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, no en la portada, sino en la primera página, dice por los castellanos. Y otras 2 obras de las 5 dicen por los castellanos o el rey de Castilla. Lo cual significa que castellanos ya no parece aquí sinónimo de español, como por ejemplo lo decía el tesoro de Sebastián de Covarrubias, ¿no? Que se llamaba Tesoro de la Lengua Castellana o Española, poniendo las 2 cosas como sinónimos, sino que designa solo a los castellanos como culpables de las crueldades cometidas en América, ya no a los otros pueblos de la península hispánica. Así, Las Casas es finalmente, en esta edición, tomado como partidario en la guerra que emprendieron los catalanes contra Felipe IV y su valido, el conde duque de Olivares. La guerra catalana que empezó, digamos, con la rebelión de los segadores en junio de 1640 y llevaría a la proclamación de la República Catalana con el beneplácito del metiche del rey de Francia, Luis XIII, convertido a la sazón en conde de Barcelona. Evidentemente el rey de Francia estaba muy interesado en ampliar su territorio frente a la Castilla, que a su vez estaba en plena crisis de hacienda real y de política ante el rechazo sucesivo que había recibido su política de la unión de armas, ¿no? En este contexto de sitios entre insurgentes catalanes
y aliados franceses por un lado y los ejércitos del rey de Castilla por el otro, se publica este texto, estas obras de Fray Bartolomé de las Casas, bajo la responsabilidad de la caballería, quien vendía, y ahí está la parte interesante, una buena parte de los ejemplares de su obra sin la portada, de tal manera que se podía confundir el lector y pensar que estaba leyendo la edición de 1552, que es el año que sí figura en la portada. Entonces, si no tenemos la portada de fuera, que sí lo tiene el ejemplar de la Biblioteca Nacional que está en exhibición, puesto que está abierto en la portada, pues muchos de los ejemplares que hemos conservado esta obra, entre otros, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de España, no tiene dicha portada y empieza, por lo tanto, como si fuera la edición de 1552. Algunos dicen que era una especie de maniobra un poco fraudulenta de un editor para hacer parecer una obra un poco más joven de lo que era en realidad. Pero digamos que la realidad es que, si bien se han conservado numerosos ejemplares de esta obra, pocos tienen la portada exterior, donde figuran los datos de imprenta de 1646. Seguirán a esta una edición londinense de 1656, una traducción hecha por John Phillips, sobrino de Milton, y titulada sugerentemente The Tears of the Indians, las lágrimas de los indios. Una edición que también tiene ilustraciones con 4 grabados que imitan un poco torpemente los de Debris y presentan finalmente otro tributo político, esta vez a Cromwell, y un llamado a los ingleses de no dividirse en inútiles guerras civiles, sino luchar juntos de nuevo contra el mismo enemigo, España, cuyos militares son retratados por las casas como los peores bárbaros. Finalmente, 3 ediciones publicadas en París, Ámsterdam y Londres entre 1697 y 1698, olvidando de cierta manera o suavizando la denuncia de abusos tiránicos, remiten en sus títulos respectivos al descubrimiento de las Indias occidentales y se presentan, digamos, de cierta manera como relatos de viajes, es decir, un cambio genérico de nuevo. La edición nuestra es, por lo tanto, una rareza en fondos coloniales, por lo general muy respetuosos de los dictados oficiales, civiles y eclesiásticos sobre el comercio y la posesión de los libros. El hecho de que lo tengamos en la Biblioteca Nacional es muy extraño porque además no viene de ningún fondo conventual o colegial, porque tiene un sello de la Casa de Casablanca. Cabe destacar al respecto que el 15 de mayo de 1659, el calificador jesuita Francisco Minguijón había presentado una censura de la brevísima relación al Tribunal de Zaragoza, en la cual afirmó, cito, «Este libro contiene una relación de cosas muy terribles y fieras, cuales no se leen en las historias de otras naciones, y el autor las dice de los soldados españoles y pobladores de las Indias y ministros del rey católico. Parece se deberían recoger esas narraciones por injuriosas de la nación española, pues aunque fuesen verdades y no encarecimientos del memorial, bastaba una vez haberlas presentado a la majestad católica o a sus mayores ministros para la enmienda y no publicarlas por todo el mundo, que de esto toman ocasión los enemigos de España y los herejes para escribir que los españoles son fieros y crueles, etc., como lo han hecho los holandeses en los libros impresos en Ámsterdam». Fin de cita. Otros dictámenes hechos por franciscanos llevarían posteriormente a la prohibición por edicto en 1660 de todos los libros de las casas, que solo se volverían a publicar hasta bien iniciado el siglo XIX, cuando soplaba ya fuertemente el vendaval de libertad en las futuras naciones americanas. Luego caería sobre España, a partir de las primeras décadas del siglo XX, una nueva época de oposición a las casas, bajo la severa batuta de lo que podríamos considerar el sumo pontífice de las letras hispánicas, Ramón Menéndez Pidal, que intentaría varias veces demostrar las incoherencias del personaje que fue Bartolomé de las Casas y su carácter rayado
en cierto tipo de locura. Aunque finalmente el fervor filológico de la segunda mitad del siglo XX y estos últimos años del XXI nos han hecho conocer los pormenores editoriales de su obra y entender mejor el alcance de su significado y su apropiación a lo largo de los siglos y territorios. No deja este libro de plantearnos unos retos que solo se vencerán consultando su obra, así que bienvenidos a la Biblioteca Nacional de México. Muchas gracias.